Lo primero que voy a hacer es que voy a presentar de qué se trata en estos diálogos binacionales. Luego de eso les daré la palabra entre 10 y 15 minutos o más, dar 10 minutos a cada uno de ustedes. Y después la idea es que compartamos, que conversemos. Por lo tanto, ahora voy a presentar el contexto de este diálogo binacional y para ello, entonces, un poco dar la tónica de qué se va a tratar, cómo va a ser la conversación. De manera general, nuestros diálogos binacionales ya se están implementando por segundo año. La idea es una conversación distendida, amigable, no formal, de apertura, de aprendizaje mutuo, para fomentar vínculos de camaradería entre profesores y profesoras de nuestra red nacional e internacional de pedagogía jurídica. La idea es facilitar que se conozcan entre sí, sobre todo a propósito de que desarrollamos líneas de trabajo. Yo en esta línea también me incluyo, a propósito de inteligencia artificial y aprendizaje y enseñanza del derecho. Nos conozcamos y pensemos qué hacer a propósito de nuestras líneas de trabajo y de futuros trabajos colaborativos conjuntos, diálogos, investigaciones y otras actividades que puedan salir de este posible intercambio fructífero. También nos proponemos mantener activa nuestra red de pedagogía jurídica y dar visibilidad al trabajo que estamos realizando. Esta reunión es de especialistas, no es una reunión que tenga por sentido muchas audiencias, sino que en realidad lo que nos interesa es que estemos entre nosotros conversando y también pedirles a ustedes que si tienen más colegas que estén trabajando esta misma línea de trabajo, los inviten. Durante la sesión de hoy voy a abrir un WhatsApp común entre todos nosotros para que comience a existir esta línea. Porque en el mediano plazo nos proponemos identificar temas de investigación comunes y finalmente, cuando termine este año, 2026, ya tener varias líneas de trabajo conjuntas, no solo una, sino que varias líneas de trabajo conjuntas, y por eso hemos tenido distintos diálogos binacionales. Y el año 2027 nos interesa comenzar ya a ejecutar estas posibles acciones que nazcan del trabajo entre las líneas. Lo más importante, creemos nosotros, es que con este diálogo, con estos diálogos binacionales y estos tres encuentros, el primero fue de literatura y derecho en Iberoamérica, el segundo fue crisis de la universidad pública en América Latina, y este tercero tiene que ver con metodologías activas e inteligencia artificial en enseñanza, aprendizaje del derecho. Es que estas tres líneas que surjan se materialicen, por un lado, en nuestro Congreso de Pedagogía Jurídica, asunto que desde ya podemos presentar alguna mesa, invitar a expertos para que trabajemos exclusivamente esta temática. Y por otro lado, entonces, desarrollar seminarios u otras actividades conjuntas desde sus propias casas de estudio, invitando a expertos. La idea entonces es promover este encuentro, esta reflexión. El tono es amigable, poco formal. Eh, la idea es que cada uno pregunte, participe. Entonces la estructura es que al principio las invitamos a hablar unos pocos minutos a propósito de aquello y luego dialogar y ver qué es lo que podemos conversar hoy día. No hay tanta planificación, más bien es un espacio poco estructurado, es un espacio de camaradería y de diálogo. Ese es un poco el sentido de nuestros diálogos binacionales con esta tercera línea que nos parece fundamental, avanzar hacia el área de la enseñanza, aprendizaje y el derecho, y más precisamente a propósito de las metodologías activas, como yo les mencionaba. Hemos tenido mucha reflexión un poco mezclada a propósito de la presencia de la inteligencia artificial. Acabo yo de publicar algo sobre la inteligencia artificial del lenguaje,
¿no? Y los invito a leer aquello que está en la presentación del último número de la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho. Les voy a adjuntar el enlace. Y también está la inteligencia artificial, ¿cierto? De la imagen, del sonido, asunto que se irá complejizando a propósito de la docencia. Y la discusión ha sido un poco intensa y a veces se mezclan los planos, el plano del uso de la inteligencia artificial en el campo de la profesión, en el campo de la formación jurídica, en el campo de la investigación, son todos campos distintos y reflexiones que se deben acotar, precisar y que obviamente tienen vasos comunicantes, no me cabe duda. Sin embargo, el diálogo de hoy tiene que ver con la docencia y las metodologías activas. Estas metodologías en las cuales de manera participativa los estudiantes se integran y son protagonistas del aprendizaje. Y tenemos muchas estrategias didácticas activas. Entonces, los invitamos, las invitamos a hacer esta reflexión y en orden, no sé en qué orden quisieran ir participando. Quizás podríamos partir por Erika, que fue la que llegó más temprano, estuvo tempranito aquí con nosotros desde Argentina. Pedir que se presenten sucintamente su nombre, la institución, la línea de trabajo que tienen a propósito de esto, algunos intereses y después lo que quieran ustedes presentar a propósito de lo preparado para hoy. Erika, entonces unos 10 minutos, a más tardar 5, y yo a propósito del tremendo y maldito y que nos persigue aquel tiempo, ¿no? En el que no tenemos infinitamente la posibilidad de estar aquí, yo avisaré con mucho cuidado y respeto a los 10 minutos. Y ahí ustedes se toman 0 minutos más o 1 o 2 minutos más, pero no más, por favor. Muchísimas gracias y Erika, te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias María Francisca por la invitación, a Eric y a toda la red de pedagogía y a todos los colegas que están aquí compartiendo este espacio de reflexión. El tema, yo hice una presentación, ay, estamos en vacaciones acá en Argentina, así que estoy con las gorditas, disculpen. El tema que a mí me convoca, bueno, yo hice una presentación, a pesar de que esto es un diálogo, un poco para ordenar la exposición y ordenar sobre todo el tema del tiempo. Así que la idea, si puedo compartirla, Y es Erika, en por este... favor, primero preséntate, porque hay muchos Ah, que no sí. te conocen. Bueno. Bueno, mi nombre es Erika Bauge, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Pertenezco al Observatorio de Enseñanza del Derecho, cuyo director es José Orler, que venimos trabajando ininterrumpidamente desde antes de la pandemia, 2018, y haciendo congresos de enseñanza del derecho. También pertenezco a el CONICET, soy becaria de investigación y también realizo un proyecto de extensión en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que es un taller literario intercultural de género y derechos humanos. A su vez, trabajo en la materia de introducción a la sociología, que es una materia de ingreso de estudiantes, y a su vez en una materia que es de egreso de los estudiantes, que es Derecho Internacional Privado. Este tema de, bueno, que nos convoca, obviamente, que nos atraviesa en la docencia y nos viene desafiando. Y bueno, y yo preparé un trabajo, digamos, que presenté en lo que es, bueno, una revista para su evaluación, y la idea es esto, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a, desde el punto de vista de la pedagogía jurídica, qué es lo que nosotros tenemos que promover en los procesos de enseñanza y aprendizaje del derecho en torno a esta nueva herramienta? Y la pregunta que yo vengo a plantear acá a todos mis colegas es básicamente si nosotros en nuestras prácticas jurídicas, en nuestras prácticas pedagógicas, estamos, digamos, promoviendo el aprendizaje de una comunicación democrática, una comunicación con perspectiva de derechos humanos, o por el contrario, estamos reproduciendo, en términos de Pierre Bourdieu, un mercado lingüístico que tiene que ver con, digamos, un lenguaje abigarrado, un lenguaje cerrado, un lenguaje oscuro,
donde ahora la inteligencia artificial empieza a, digamos, a jugar en estos procesos, ¿no? Entonces, el lenguaje jurídico sabemos precisamente que no es un lenguaje neutro, sino que contiene una arquitectura de poder donde en esa aparente neutralidad se toma en cuenta un sujeto de derecho, que es un sujeto varón, bueno, heterosexual, propietario, sin discapacidades, y se dejan de lado otros, digamos, otros sujetos, digamos, que no entran, no encajan dentro de ese parámetro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía jurídica y en esta irrupción, digamos, de la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta la enseñanza, digamos, de promover un aprendizaje al estudiante que, digamos, que permita detectar sesgos algorítmicos existen obviamente en los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial, para integrar una perspectiva humana, una perspectiva, digamos, protectora de los derechos humanos, por lo menos desde el punto de vista de la República Argentina, que obviamente que eso tiene jerarquía constitucional. Entonces, el punto de partida es ese, entender que el lenguaje del derecho no es un lenguaje neutro, que estamos en un mercado lingüístico que se estructura a través de relaciones de poder, y que en esa oscuridad, digamos, en ese cerramiento que tiene el lenguaje, lleno de latinazgos y cuestiones, digamos, que requieren una traducción, se invisibilizan desigualdades estructurales. Entonces el propósito es eso, repensar la pedagogía jurídica en torno a una humanidad digital y una perspectiva de género y derechos humanos para democratizar la justicia. Sabemos, digamos, que existen en el discurso jurídico polifonías, que existen, que hay que mostrar, que hay que visibilizar, y no hay que, digamos, caer, digamos, en el miedo, digamos, hacia la tecnología, no caer, digamos, en lo que es una visión orwelliana de que, digamos, la inteligencia artificial y la tecnología va a ser, digamos, nos van a controlar, nos van a vigilar, nos van a, digamos, a aplastar, digamos, a los individuos, y tampoco caer en una idea huxleyiana, digamos, de un mundo feliz, ¿no? Esas obras emblemáticas, clásicas de la literatura de ciencia ficción, que nos dicen que, bueno, caemos, digamos, en la comodidad de dejar que los outputs, los resultados que nos da la inteligencia artificial, digamos, no, nos controlen o nos permitan, digamos, no hacer valer la mente, digamos, la perspectiva crítica. Entonces, el objetivo es formar a un estudiante que sea un editor, una editora crítica, que sea capaz de auditar los sesgos algorítmicos y no consumir pasivamente los resultados que nos da la IA. Eso es lo que, en mi humilde opinión, es lo que tenemos que proponer en el aprendizaje. Entonces, ¿eso por qué? Porque obviamente seguimos las enseñanzas de Paulo Freire, de que el estudiantado tiene que ser digamos, un creador de su propio aprendizaje de una manera crítica y tiene que ser un coautor, un editor en esta cuestión de la interacción humano-IA con el razonamiento. Bien, entonces, entendemos que para que un prompt digamos, pueda arrojar un resultado riguroso, un resultado lo más válido posible, es necesario articular digamos, varios elementos, por lo menos 7. Una, precisamente, en lo que es la construcción del prompt jurídico, ¿no? Por un lado, definir el rol, ¿no? La perspectiva epistemológica, institucional, desde la que debe responder el modelo. Es decir, hay que ser muy conciso, enseñar al estudiante cómo plantear ese primer rol, ¿no? Entonces, por ejemplo, actúa como una magistrada especialista en el sistema interamericano de protección, el sistema interamericano y el sistema universal de protección de los derechos humanos. El segundo punto es el contexto. Sitúa la tarea en su disciplina, es decir, cuál es el marco normativo, la audiencia, el propósito, ¿no? Entonces, analiza un expediente de daños y perjuicios en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y el bloque de convencionalidad de la Constitución Argentina, bueno, es decir, todos los aspectos normativos
de contexto. La tarea específica, ¿no? Es especificar con precisión cuál es el objeto de análisis, evaluar la pretensión indemnizatoria por tareas, por ejemplo, de cuidado, desmontando un argumento de la contraparte que señala que los cuidados no tienen una repercusión económica. Las restricciones, bueno, establecer bien los límites de extensión, de estilo, exclusión de sesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, rechaza taxativamente premisas que se basen en la naturalización del cuidado y pone como límite un máximo de 500 palabras, ¿no? Es decir, o sea, las restricciones de todos los aspectos. El formato, indicar la estructura formal de la respuesta, por ejemplo, organizar la resolución en un silogismo tripartito clásico del derecho, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusiones, es decir, la característica básica de una sentencia judicial. El criterio, ¿no? Definir las normas y estándares de satisfacción, por ejemplo, articular el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que tiene todos los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, la CEDAW, particularmente, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención de Belén do Pará, el artículo 660 del Código Civil y Comercial para la fuente interna, la reciente, podríamos decir, opinión consultiva 3125 de la Corte Interamericana, que habla de los cuidados, y la finalidad, ¿no? Determinar el alcance, el resultado. Producir un modelo de sentencia que sea reparadora, redactada a su vez en lenguaje claro. Bien, entonces, en esta metodología es una metodología que lo que va a permitir es evaluar, analizar la trazabilidad en la cadena, lo que se llama la cadena de pensamiento, ¿no? Y del silogismo jurídico clásico, ¿no? De lo que es la premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Para qué? Para que se puedan detectar esos sesgos que aparecen en los datos de entrenamiento de la persona que crea esa inteligencia artificial. La persona o las personas, digamos, de cómo se va creando esa inteligencia. Y el bloque de convencionalidad aquí va a actuar como un factor ético, como un filtro que va a permitir básicamente que se respete los derechos humanos, la perspectiva de género y demás. Bueno, veámoslo ahora en cuanto a lo sería una aplicación práctica, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, el escenario, el input va a ser eso, un litigio de daños y perjuicios donde una mujer reclama una indemnización por accidente, un accidente que tiene que le impide realizar las tareas de cuidado. Y la contraparte, digamos, argumenta de que como carece de un empleo formal, no existen ingresos reales. Entonces, en esa articulación que vamos a analizar, digamos, de lo que tiene que hacer la IA, vamos a articular básicamente esa premisa mayor, que sería todo ese marco normativo que le vamos a plantear, donde aparezca todo lo que está vinculado, digamos, con lo que son los cuidados como un derecho humano autónomo, la premisa menor, que va a ser, digamos, la subsunción, digamos, de ese marco normativo en el hecho concreto, en el caso en concreto, y la conclusión, que a su vez le vamos a solicitar a la IA que lo traduzca en un lenguaje claro, accesible, empoderador, porque esto obviamente es una garantía de acceso de justicia, del acceso a la justicia y de lenguaje claro, el lenguaje claro, digamos, como un derecho humano esencial. Entonces, esta tarea que tiene que ver con una interacción que, digamos, que se va formando, es lo que tenemos que promover, de educación, digamos, promoverle el aprendizaje a los estudiantes para que logren realizar esta trazabilidad en ese razonamiento que tiene la IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a su vez eso, que la conclusión general sea a su vez, no solamente se queda en el plano académico, en el plano, digamos, de lo que es las ciencias jurídicas cerradas, el lenguaje, digamos, ese lenguaje oscuro, sino que a su vez permita ser traducido a lenguaje claro para el justiciable. Entonces, por ejemplo, podríamos tener en esa, en esa conclusión podríamos tener, digamos, que la IA arroje
usted debe saber que su reclamo es justo y que la ley está de su lado. Lo que usted hace todos los días en su casa no es un favor ni una obligación natural, es un trabajo con valor económico Los real. 10 minutos. Perfecto, reconocido por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Bien, entonces, lo que tenemos que plantear es que el debate de fondo nunca se trató de máquinas, el debate de fondo siempre se trató de una cuestión de poder. El poder, si no es legítimo, solamente cuando se puede controlar. Entonces, la justicia del futuro no va a depender únicamente de la velocidad de las máquinas, sino de nuestra capacidad para mantenerla profundamente humana, situada y comprometida con los derechos humanos. Muchas gracias y bueno, lo dejo al debate. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Muchísimas gracias, estimada Erika. Te pedimos dejar de compartir eh, y un par de detalles. ¿Quieres seguir, Edgar? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Buenos días para todos. Sí. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Córdoba. Trabajo en la Universidad del SINU en Colombia, en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de Educación. En la mecánica de trabajo, todos van a exponer algo, vamos a hacer preguntas o al final hacemos un... Primero todos exponemos y después dialogamos en base a lo expuesto u otras cosas más, que es Ok, como una perfecto. pequeña Gracias, presentación de doctora. cada Gracias. uno de nosotros, estimado Edgar. Un par de comentarios a propósito de lo que Erika reflexionaba y lo que nosotros reflexionábamos con el profesor Palma, como para ir haciendo estos contrapuntos y las presentaciones de cada uno de nosotros. Hay una pregunta de fondo que tiene que ver con las características de las distintas metodologías activas que podemos utilizar en el aula y cómo y de qué manera y para qué pudiéramos usar la IA generativa y qué tipo de IA y cómo. ¿Mm? Y hay preguntas esenciales. Por ejemplo, en el aula invertida normalmente no trabajamos de la misma manera la investigación en el aprendizaje como en otras metodologías activas. ¿Mm? Por ejemplo, en el método de caso, nosotros sí estamos investigando para poder resolver y para poder contestar, ¿no es cierto?, las preguntas del caso. Entonces, ¿cómo aplicaría la IA o no aplicaría? ¿Cómo haríamos migrar estas metodologías activas o transformar o se mantendrían o sería imposible? Que esta es un poco la opinión que podemos tener los expertos en el uso de la IA con las metodologías activas. Lo que vimos, Erika, fue una magnífica manera de abordar la IA en tu aula, en tu Claro. docencia, que es fantástico. Entonces, es una magnífica carta de presentación, pero la idea es que de aquí surjan preguntas de investigación. O sea, que cuestionemos, que no nos quedemos solo a nivel descriptivo. Entonces, magnífica carta de presentación, pero qué interesante sería que en esta sesión se nos ocurrieran nuevas cosas por investigar. ¿Mm? Y yo dejo sobre la mesa esto. Si yo trabajo una determinada metodología activa, ¿cómo podría trabajar con la inteligencia artificial generativa de manera positiva, proactiva? ¿De qué manera, en qué momento, cómo? Ah, y eso a propósito de la metodología activa. Ni siquiera es el análisis curricular de cómo usarlo durante el currículo. Ni hemos pensado siquiera cómo vamos a evaluar y de qué manera evaluaría. Ni tampoco hemos dicho con qué tipo de inteligencia artificial generativa. Es un temazo. Abro el debate. Eh, Quiero proponer desde ya el orden para que después yo guarde silencio, a lo más haga más preguntas para que sea más interesante nuestro diálogo. Está Edgar, un placer. Está Pedro, que también nos va a acompañar. Pedro Sea, está Pedro Bracho también con nosotros. Edison, también quizás tú vas a compartir con nosotros. Doctor Renato Duro, bienvenido, qué gusto verlo por aquí. Bienvenido. Está también la María Cecilia Varela. María Cecilia también creo que tú quieres compartir con nosotros. Eh,
Y en el orden, ¿qué les parece? Hola María Cecilia, bienvenida. Recuerden presentarse porque no nos conocemos todos. ¿Les parece que esté Edgar, después María Cecilia, después Pedro? Y si se me va alguien más, lo seguimos hacia el final. Si alguien más quiere participar, usted, doctor Duro, o alguien más quiere participar con un comentario y entrar a la línea de inteligencia artificial. Edison seguramente también tiene mucho interés en participar. Nos confirmas, porque la idea es que nos conozcamos y demos estos pocos minutos con alguna reflexión. Vale. Eh, Doctor, y otra cosa importante, yo dejé allí mi teléfono de contacto, mi WhatsApp. Entonces la idea es que ustedes me pongan un WhatsApp con su nombre y cuando termine la sesión yo voy a agregar a todos ustedes a un WhatsApp solo de esta área. Y vamos a crear nuestro WhatsApp. Entonces desde ya pedir que me manden un mensaje a ese teléfono, a ese WhatsApp que es el mío. Bien. Dicho esto, entonces, doctor Edgar Córdoba, recuerde presentarse y luego ya con la reflexión. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Edgar Córdoba, como les acabo de mencionar. Yo soy venezolano, pero trabajo en la Universidad Colombiana, en la Universidad SINU, en el departamento de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de Educación, donde acabamos de incorporar hace un año y medio una maestría en educación, porque nos parecía muy importante en la facultad tener un enfoque de la educación basada en la promoción, la defensa y en el estudio de los derechos humanos, sobre todo en un país como Colombia. Bueno, me encanta la presentación que hizo primero el enfoque que la doctora María Francisca está teniendo a este debate, me parece que va a dar bastantes resultados. Y lo que Erika acaba de presentar, bueno, me parece magnífico y me ha ayudado mucho a resolver algunas pequeñas preguntas en cuanto a la práctica docente. Era el último punto que yo quería tratar, pero quería empezar cambiando. Yo no preparé ninguna presentación oficial porque entendía que era algo un poco más informal. Sin embargo, presenté algunos aspectos, digamos, reflexivos sobre lo que se llama la pedagogía del derecho, al menos en Colombia, y entiendo que en otros países también. Conozco muy de cerca, por supuesto, el caso de Venezuela y el caso de Colombia, porque aquí trabajo y he tenido la oportunidad de tener acercamientos con otras universidades latinoamericanas, universidades argentinas, y me parece que nos atraviesa un factor común, y que es que la ciencia jurídica o el derecho en este caso es una ciencia muy pétrea, es difícil de cambiar, es sumamente complicado hacer cualquier cambio en los pensum o incluso hasta en la construcción misma del objeto de enseñanza, aprendizaje. El primer punto que yo quería proponer para la discusión y que podría incorporarse de manera transversal o puntual es el hecho del concepto de la pedagogía como visión epistémica para el proceso de aprendizaje del derecho. En el caso concreto de Colombia, nosotros escuchamos en los documentos oficiales emanados del ente controlador y supervisor vigilante de educación, es que todos los documentos hablan de pedagogía para la enseñanza del derecho. Yo me distancio bastante de eso y pienso que en el derecho en la educación en general deberíamos hablar de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de una visión más constructivista, y entendiendo que trabajamos con jóvenes y trabajamos con adultos que tienen expectativas, experiencias de la vida completamente diferentes, y esto va evolucionando de manera significativa. Por lo tanto, los modos de apropiarse de la realidad y de ese conocimiento son diferentes. Y también el mismo objeto está sufriendo transformaciones significativas que debemos ir incorporando. O sea, me parece muy interesante tratar el tema de si se trata de una pedagogía o si se trata de un modelo mucho más abarcativo para centrarnos en los procesos de enseñanza, aprendizaje, porque insistimos que el abogado debe ser crítico, debe ser reflexivo y debe ser un ente transformador de esa realidad, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde la realidad es tan dura y tan cruel. No sé si pudiéramos hacer un estudio sobre eso y avanzar hacia más una andragogía con un objetivo mucho más práctico de la educación, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea muy significativa
para el hecho de la calidad de la educación, los planes de desarrollo universitario, incluso la política pública de nuestros países en esta materia. Ese sería el primer punto. El segundo punto, yo englobo, no le escucho, doctora. No te oigo. Creo, ¿ustedes me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, ok. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Sí, continúe. Ok, el segundo punto está englobado en al menos algunos aspectos que por tiempo, razones de tiempo, pero los voy a resumir. Y tiene que ver con 5 aspectos que de la realidad colombiana, que pudieran ser compartidos con el resto de América Latina, pudiéramos integrar y que se destacarían, o yo las destacaría como unas dimensiones críticas a abordar en el estudio de estos procesos de enseñanza, aprendizaje, formación para la investigación e incluso la investigación, como decía la doctora María Francisca, en el caso del derecho. En primer término, la superación del dogmatismo jurídico, que pienso que ya es prácticamente un convencimiento de todas las escuelas, mas sin embargo nos conseguimos todavía con universidades de mucho prestigio y de mucha visibilidad que aún tienen unos currículos o unas pesas universitarias muy centradas en el dogmatismo, ¿no? Y tienen mucha resistencia a entender el derecho más allá simplemente de la estructura normativa. Eso limita mucho la creación, por primer término, posibilita mucho la repetición de los problemas, la reproducción del conocimiento y, por supuesto, aleja al estudiante de establecer posiciones críticas y de ir alimentando, digamos, las transformaciones que el propio objeto del derecho, la justicia y la sociedad están teniendo. El tema de la investigación formativa, que es muy importante abordarlo, es que hasta qué punto la investigación que no sea dogmática en el campo de la formación del derecho y que atraviesa nuestras áreas de conocimiento, están siendo verdaderamente valoradas por nuestros profesores, estudiantes y empleadores. Evaluación por las competencias y los sistemas de evaluación aún de los procesos de aprendizaje siguen siendo muy tradicionales, siguen siendo procesos de evaluación centrados en resultados y no se evalúa el proceso como tal y las competencias estas de las que nosotros estamos hablando. A pesar de que de manera declarativa y formal en los documentos de creación de los programas de derecho y en las políticas de los ministerios que regulan la materia están explicitados, pues es difícil que eso vuelva a ocurrir, por lo menos hasta la experiencia que yo tengo. Otro elemento, bueno, el tema de la flexibilidad curricular, que es la adopción de programas con los cambios dinámicos sociales, globales y culturales. Lo que sí no ha tenido mucha resistencia es el tema de la incorporación de la inteligencia artificial o de las tecnologías emergentes a los currículos, pero no como un proceso de preocupación sincero de quienes formamos abogados o personas o profesionales en el campo de la ciencia jurídica. Es una manera de legitimación de nuestro programa frente a quienes ostentan el poder, que son los gobiernos, son los entes que nos califican. Y entonces, como esto es un elemento que ha venido a posar dentro de nuestro discurso universitario y de recuperación de ciertas asignaturas o experiencias, pero solo con una mera forma de legitimarnos frente a quien otorga los créditos, quienes otorgan las autorizaciones o las certificaciones de calidad, pero no se ha convertido realmente en una preocupación sincera de la universidad para confrontar al estudiante ante la tecnología emergente, que puede tener sus sombras, tiene sus luces, pero también tiene muchas sombras. El contexto, por ejemplo, en el caso de Colombia, el contexto en el que se ha generado la educación en el campo del derecho ha tenido mucho que ver con el contexto de la violencia, ¿no? Y también de una discusión entre la derecha y la izquierda, llevando a un momento determinado a la desincorporación de un conjunto de asignaturas referidas, por ejemplo, a la sociología como campo, sobre todo en las universidades de la capital colombiana, por verlas muy cercanas a la formación de estudiantes que tengan algún compromiso o crítico frente a lo que es la política y lo que es el capital, ¿no? Y eso ha hecho que se refuerce más la visión dogmática del derecho y hay universidades en Colombia, hay una universidad en Colombia en particular que forma abogados, que es muy prestigiosa y que realmente de donde salen todos los presidentes, magistrados, etcétera, etcétera, y eso tiene una alta incidencia en esta visión.
Los temas en el campo de la sociología jurídica, por ejemplo, que aunque Colombia se ha avanzado de manera significativa, aún tiene que reforzarse de manera clara para poder comprender, digamos, esa tridimensionalidad del derecho que es tan necesaria entenderla para poder, digamos, tener un acercamiento o un aprendizaje significativo con relación al concepto de la justicia, ¿no? Si no entendemos el impacto que eso tiene en las relaciones jurídicas que vemos a diario, pues no vamos a estar formando abogados o especialistas en la materia para que futuros operadores judiciales y defensores de los derechos humanos, defensores de todas las causas nobles de la democracia y de la república de manera clara. Y estaremos formando personas para reproducir, como decía la profesora que me antecedió, una serie de inequidades e injusticias de las cuales Colombia tiene verdaderamente un repertorio bastante significativo. Y hay otro ya estamos elemento. en el tiempo. ¿Ya? ¿Me puedo Sí. extender un segundo más? Sí, un segundo. Hay otro aspecto importantísimo que es el poshumanismo, que ahí haría yo también un acento junto con la inteligencia artificial o tecnología emergente. Estamos asistiendo verdaderamente al poshumanismo. Todo el derecho y la sociedad moderna se concentró en los derechos del hombre como persona humana. Sin embargo, la irrupción de manera tan sofisticada de la inteligencia artificial o de las tecnologías emergentes y, digamos, el avance del derecho ambiental ha hecho que se discuta de manera significativa la naturaleza del derecho y las personas que son poseedoras del derecho. No sé, la autonomía de la inteligencia artificial, la personalidad jurídica que pueda tener la máquina o el software, hay intentos de sentencias en ese sentido, la personalidad jurídica que se le está dando a los ríos, por ejemplo, en Colombia, a la naturaleza, hace un cambio significativo. No es que estoy en desacuerdo o en acuerdo con ello, pero sí hace un cambio significativo en el objeto de estudio y que debemos incorporarlo a los procesos de enseñanza, aprendizaje y de investigación formativa en las currículas. Y por supuesto que lo que plantea la doctora de Argentina me parece un reto significativo porque la inteligencia artificial está hecha por el poder. No estoy en desacuerdo en ello, no puedo obviarlo, pero sí de manera significativa todos los algoritmos están siendo creados por aquellos que tienen acceso a las redes, acceso a un sistema de conexión y a un equipo de un teléfono celular, una computadora, que en el caso de Colombia no todas las personas tienen eso. Luego, aquellas personas que alimentan la inteligencia artificial van a colocar en esas redes profesores, alumnos, estudiantes, comunidades, sus propios intereses y se van a convertir en no así, ni los campesinos, ni los segmentos marginados de la sociedad tienen acceso a las redes. Por lo tanto, esa inteligencia que estamos construyendo, entre comillas, no una inteligencia que refleje realmente cuáles son las verdaderas relaciones jurídicas que existen en sociedades tan desiguales como las nuestras. Creo que es un papel importante de las facultades de ciencias jurídicas. Y la educación, en este caso, entra a formar parte de manera significativa y debería ser digamos, una tabla de tamizaje para que eduquemos a las personas y podamos, así educando a estas personas, podemos generar un proceso realmente de reconocimiento y de reconciliación con esas brechas y convertirlas en datos concretos para que nuestros estudiantes y nosotros podamos realmente incorporarlas en procesos de enseñanza, aprendizaje y incluso de decisión. Aquí en Colombia se han proferido sentencias con el auxilio de la inteligencia artificial y las altas cortes han dicho que la inteligencia artificial puede ser utilizada como metodología, pero no es quien profiere realmente la decisión judicial final. Entonces, yo creo que dentro de mi exposición hay tres cosas importantes. Primero, el concepto del modelo educativo que debemos avanzar. Las condiciones, digamos, en las que ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje para la construcción de los objetos de aprendizaje y esto se agrava o pudiera alivianarse de manera como lo veamos con el uso adecuado o la profesión de la inteligencia artificial y no tener una posición entreguista frente a las tecnologías emergentes para la formación de los abogados o profesionales en el campo del derecho. Muchas gracias. He hecho un resumen bastante apresurado de lo que había pensado. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, entonces, y le damos la palabra a quien sigue, a quien nombramos, por favor.
Yo. María Cecilia, va. Hola. Hola a todos y a todas. Espero que se escuche bien porque está lloviendo muy fuerte y yo escucho mucha lluvia. Ojalá no se traspase. Mi nombre es María Cecilia Varela, soy profesora de la Universidad de Los Lagos, Universidad Estatal de Chile, acá al sur, en la zona austral. Em, yo imparto la cátedra de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Entonces, primeramente les voy a comentar cómo, como institución, qué estamos pensando y qué estamos haciendo con el tema de la IA, y después quiero hacer este traspaso que vemos desde más crítico desde la carrera, ¿no es cierto? La universidad ha decidido tener un programa de integridad universitaria que es transversal y que lo que busca justamente es poder em, velar por el buen uso de todas las tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, en este programa incluimos obviamente el uso de la inteligencia artificial, incluimos el uso de las bases de datos y los datos personales, ya que en Chile justamente va a entrar en rigor el 1 de diciembre la nueva ley de datos personales, que es mucho más exigente, ¿no es cierto? Y que cumple ya con estándares internacionales. Em, y obviamente el buen uso que se haga para efectos del traspaso del conocimiento y la generación del conocimiento, o sea, tanto para investigación como para la docencia de pregrado y de posgrado. En ese contexto, obviamente, la universidad, de manera transversal, lo que busca es establecer una política que permita crear criterios y estándares para los académicos y académicas de la universidad respecto de este uso. Y si bien, y obviamente también permear y hacer prevención y capacitación con los estudiantes y las estudiantes. ¿Por qué ponemos el ojo en los académicos y en las académicas? Bueno, porque al final del día nosotros entendemos que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza em, necesitan académicos que sepan hacer uso correcto de la IA y que puedan hacer un uso ético e íntegro de esta herramienta. Nosotros lo primero que nos damos cuenta, y es la precisión que es importante hacer, es que la IA no es inteligente. La IA es un modelo predictivo que a través de esta enorme carga de información que tiene, predice palabra por palabra lo que va a señalar, y por eso parece inteligente, pero el VLAN no es inteligente. Tampoco, obviamente, entendemos que en ese sentido tampoco es que tenga un pensamiento crítico, tampoco es humanizadora. Entonces, nuestra preocupación dice relación con que sepamos qué herramienta estamos utilizando y qué podemos conseguir. Y esto mismo traspasárselo a los estudiantes. Entonces, lo primero que les señalamos es, la IA no es inteligente. La IA predice. Y la IA no responde a lógicas humanas, y por tanto la humanización siempre va a venir de aquel que se va a sentar frente a este instrumento, y es el que va a poder humanizar este instrumento que es la IA. También, ¿y por qué ponemos énfasis en la humanización? Justamente porque nosotros entendemos que el derecho a la educación y libertad de enseñanza está pensado obviamente desde las personas, desde los humanos, y por tanto el estudiante es aquel que ejerce el derecho a la educación, entendiendo que él quiere formarse en base al traspaso y la generación de educación que le entrega un actor activo que es la universidad, y especialmente el académico o la académica. Entonces, si nosotros no regulamos cómo usa el académico o la académica la información y la IA para generar este conocimiento, este traspaso de conocimiento, podemos caer en una situación donde em, la PPT la hace la IA, la prueba la hace la IA, la corrección de la prueba la hace la IA, y al final nos preguntamos quién está ejerciendo la labor de educar. La IA a través de una institución que la utiliza y traspasa al estudiante, o la institución y el académico a través de em, esta humanización, esta forma de pensar, que usa un instrumento para traspasar a los educando, ¿no es cierto?, este conocimiento humanizado. Y eso uno podría confundirlo, ¿no es cierto?, decir, pero es como lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo tomar la información de la IA y traspasársela a través de un ser humano a otro ser humano, a que un humano
use la IA para algún fin específico en base a reglas que tengamos y se la enseñe como un instrumento al estudiante que la puede utilizar. Porque ya que hemos visto que los estudiantes la usan y no hacen un uso crítico, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que no usan, nos hemos dado cuenta que cuando les pedimos que hagan algún trabajo, ¿no es cierto? Y lo sabemos que usan la IA, básicamente es bastante estándar. No es el mismo trabajo, en la IA no repite el trabajo, pero las lógicas son las mismas, no replican los énfasis que le hemos dado en clase. Y eso es relevante. Entonces nosotros consideramos que necesitamos asegurarle a los estudiantes que la educación que reciben es educación que humanos generamos para entregárselas a ellos y ellos puedan cumplir su derecho de ejercer su derecho a la educación, que al final se traduce en este derecho de permitir el desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos, ¿no es cierto? También, ya en particular en la carrera de Derecho, creemos que es importante poner énfasis en que la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, un derecho humano, siempre ha buscado que justamente evitar que existan algún tipo de monopolio que permita adoctrinar a la población, ¿no es cierto? Y ahí nosotros ponemos el énfasis, bueno, pero si nosotros vamos a utilizar la IA sin ningún tipo de criterio o estándar humanizador, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el instrumento para que este monopolio adoctrinador de aquellos que son dueños de la IA pueda ser fácilmente traspasado a nuestros estudiantes. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no es cierto? Porque al final de día, si son, voy a inventar, no sé cuántas, mira, 5 empresas dueñas de la IA, ellas en este momento son las dueñas del conocimiento que se va a traspasar a las generaciones futuras y las generaciones futuras van a saber solamente aquello que estas 5 empresas quieren que sepan. Y ahí podemos ir al ejemplo extremo, ¿no es cierto? Donde cuando uno va a la IA de China, la masacre de la Plaza Tiananmen no existe, está borrada. Entonces corremos el riesgo de que si nosotros no nos preocupamos de eso, van a haber espacios de donde se van a ir borrando y este monopolio nosotros sin querer vamos a estar externalizando. O sea, un monopolio adoctrinador desde las mismas universidades es algo que a nosotros nos preocupa. Y para ir cerrando, porque no sé cuánto tiempo llevo, nosotros, especialmente, bueno, en la carrera de Derecho y yo Quedan dos especialmente, minutos. gracias. Yo personalmente estoy del derecho en constitucional como un tema, una cuestión de derecho constitucional, estamos abordando esta preocupación de cómo todo esto que se está creando desde estos nuevos actores relevantes en el ámbito de las tecnologías, del derecho, ¿no es cierto? Como son las grandes empresas, las grandes corporaciones, que son actores que ya no son del ámbito estatal, ¿no es cierto?, sino que son del ámbito privado, están ejerciendo una enorme influencia en el derecho, tanto a través del soft law como en la IA, que al final es utilizada para aplicar el derecho. Y siendo un tema relevante que también queremos abordar, es cómo podemos regularla en el sentido de velar que esta IA o este soft law pueda ser, eh, de alguna manera, pase un control regulatorio del Estado que mire que sea efectivamente democratizador y con respeto a los derechos fundamentales y humanos, estas lógicas que hacen funcionar el soft law y la IA. Y por eso consideramos que es un tema relevante y una problemática que debe hacerse cargo el derecho constitucional y el derecho internacional de cómo hacemos que todos estos instrumentos que van a tener un impacto innegable en la generación del conocimiento a nivel mundial, siga con estas lógicas de respeto de la democracia, respeto a los derechos humanos, porque si no, nuevamente volveremos a este monopolio de 5 empresas de grandes fortunas que nos dirán cómo debemos vivir, cómo debemos regularnos, porque el Estado ya se ha vuelto muy pequeño para poder protegernos de estos grandes conglomerados. Así que espero haber terminado y em, para hacer el énfasis en qué nosotros queremos investigar, bueno, nosotros justamente queremos investigar empezar a ver temas relativos a cómo o cuáles son las reglas, los criterios que nos permiten em,
entregar una educación humanizada a los estudiantes, sin sacrificar el uso de la IA, sino que utilizándola de manera correcta. Y por eso nosotros hablamos de integridad universitaria y por eso lo tratamos, no solo IA, sino que bases de datos, datos personales, ciberseguridad, todo ello lo estamos viendo de manera conjunta y es transversal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Cecilia. Y según recuerdo, le tocaría ahora a Pedro Sea y después a Pedro Bracho, si no me equivoco. Bueno, hola a todos y todas. Me presento, mi nombre es Pedro Sea, soy egresado de la Facultad de Derecho, de hecho fui alumno de la profesora María Francisca Elgueta y del profesor. También ahora me desempeño como asistente de investigación en el programa de Derechos Indígenas e Interculturalidad. Y adicionalmente también con algunos profesores imparto varios cursos especialmente en el área de las ciencias del derecho. Pero mi área de investigación principal es sesgo algorítmico e inteligencia artificial, que es lo que he venido desarrollando varios años. De hecho, me dedico a la inteligencia artificial antes de que existiera ChatGPT inclusive. Así que por eso estos temas me interesan muchísimo desde años de pregrado. Bueno, yo estoy indagando hace poco en lo que es la pedagogía del derecho, la pedagogía jurídica, principalmente incentivado por el profesor Palma, quien fue quien me invitó, de hecho, a esta actividad. Y preparándome para esto y entendiendo que los lineamientos que plantea la profesora Belgueta son que no hablemos de currículums ni de planificaciones a los programas de las carreras, sino a áreas de investigación. Como mi área es mucho implicado con el tema ético. De hecho, he estudiado mucho sobre colonialismo de la también en materia de derecho indígena. Y uno de los elementos que más se ha replicado y quizás más me llamó la atención en los desafíos que la Universidad de Chile con los estudiantes, no demonizar las tecnologías, como decía la profesora María Cecilia, tenía en mente los cuidados de no tampoco soltar esta tecnología y que se utiliza internamente. Bueno, en realidad no podemos controlar eso. Cada alumno, vamos con tratar de guiarlos, pero ya las decisiones, sean sea en el ejercicio de los investigadores y académicos, son las decisiones que tomen ellos y ahí ya mucho lo podemos hacer. Pero, de todas maneras, yo creo que una forma de concientización y una de investigación de los elementos éticos no es tanto en ese efecto que ha visto ahora. eh, Tenemos una relación muy reactiva con respecto a los elementos que pasan con la inteligencia artificial, es decir, hasta que no pasó el caso brasileño donde hicieron este tema de ingresar prompts invisibles en un escrito. Ahora, aquí en Chile pasó algo sumamente reciente. Hace 3 días se cayó toda la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, que es el modelo que nosotros presentamos en los escritos acá en Chile. Se cayó porque un abogado que se dedica a las cobranzas judiciales, eh, en un lapso de 3 páginas, que muchos abogados no hubieran presentado sus escritos dentro de él. Pero eso fue un acto de ansia de problemas. Entonces, los elementos de investigar no es lo que sucede. Y aparte, no funciona la inteligencia artificial. Y hoy en día, ser un ingeniero en datos o un ingeniero eléctrico para entender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona. Por ejemplo, me ha pasado muchos congresos que yo llevo y me comparan un algoritmo a inteligencia artificial como si fueran sinónimos. Y yo sé que eso es un error de uso muy común, pero hay un mundo de diferencia entre ambos. Y esa clase de elementos provocan que la gente no le vea los riesgos. Veamos los riesgos, ¿cómo podemos hacer a la ética o en torno al rol profesional que tiene la inteligencia artificial? Creo que un área de investigación elementos son importantes entender de estas nuevas tecnologías. Hoy la inteligencia artificial, mañana quién sabe, Internet, Google, cuando está la pregunta, ¿cuál es de mis clientes? Eso es la obligación del abogado. Hoy en día se preguntan si subir información a la inteligencia. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no.
Entonces, estos temas más de la práctica, estos recuerdos en la etapa en donde estando, básicamente dejamos que después vean que esto lo hace. Entonces, yo creo que una investigación bastante interesante es investigar los elementos tecnológicos y técnicos que tienen relevancia enseñarse o vislumbrar para después tener generar una especie de código ético. Porque yo soy de la postura de que es una gran herramienta la que tenemos, pero el problema es saber qué hay detrás de escribir en el chat con ChatGPT, qué sucede detrás de eso. Y muchas veces nos quedamos en el tema de que no, es que es una caja negra, que no sabemos, que sabemos muchas de las cosas que pasan, solamente que no nos preocupamos de entenderlo. En este momento es casi, sin ánimo de ofender a la gente que lo maneja, pero para la gente está más cercano a la magia social que un proceso que ocurre muy rápidamente, pero que ocurre, que viaja en cientos de grados, que hay un traspaso de información, que y no solamente la clase central de la ética, pero también entender todo esto, que también entender que no se está el abuso incluso temprano de la inteligencia artificial, mucho de consciente de improvisado todo esto, yo no sé, pero eh, tiene que ver mucho con este tema de la auditoría algorítmica, que se habla mucho como una medida para la inteligencia artificial y de sus efectos. Pero no estamos desarrollando los bases para enfrentar otra línea? ¿Cuáles serían las herramientas o competencias críticas que tenemos que desarrollar los estudiantes antes que podamos inteligencia artificial? No creo de hecho, no creo que sobre nada. O sea, hay que buscar un sentido de intenciones, pero para entender qué tenemos que desarrollar para enfrentar la inteligencia artificial. Por ejemplo, por dar un ejemplo súper breve, nos enseñan a usar un diccionario. Hoy en día, que hay que buscar la primera letra, cómo está ordenado, etcétera. Hoy en día, probablemente olvidaron cómo se usa un diccionario. Pero el saber usar esas cosas va generando herramientas y competencias, y eso es lo que no hay que perder. Después, uno de los primeros niveles con la educación, la existencia de las búsquedas masivas, como Google, Bing, entre otros. Después pasamos ya a los repositorios de información grandes. Después pasamos y ahora estamos en la época de la inteligencia artificial. Como se dice en fútbol, o no forzado. Por ejemplo, este tema de presentar un escrito sin saber que es jurisprudencia falsa, los recuerdos. O citar en un paper doctrina que no, un libro relacionado a un autor que nunca existió. Aquí un ex que ahora es ministro de la Corte Suprema, profesor Jean Matus, en una causa de él, le citaron un libro sobre derecho de consumo, él es penalista. O sea, jamás se le ha visto derecho de consumo. Y hace poco en un juicio se lo citaron a él como autor del libro sobre derecho de consumo. Entonces, están pasando esos ridiculeces y tú falta de entender cuáles son las habilidades que tenemos de poder con cuidado y con responsabilidad de inteligencia artificial. Bueno, sin ánimo de extenderme ni nada, porque insisto, todo esto es de lo que yo he ido desarrollando y es lo que, de hecho, todo esto es porque quiero presentar una ponencia precisamente a las jornadas que organizan de pedagogía universitaria, y por eso me involucro en esto, pero esto es lo que por lo menos yo he visto en mi calidad de haciendo clases y también en mi otra línea de investigación respecto a inteligencia artificial, que están más obligados como el sesgo algorítmico y a otros elementos. Pero por sobre todo, porque también yo trabajo mucho con ingenieros, porque creo que es fundamental, y quizás aquí también es una invitación a todos nosotros, a que de repente el problema que tenemos los abogados es de nos quedamos trabajando solo entre abogados y discutimos entre abogados y nos opinamos entre abogados, pero estamos entrando en una interdisciplinaridad donde necesitamos la opinión de un ingeniero de computación, de un programador, de un ingeniero eléctrico, cuando nos metemos en temas de robótica, que yo también veo alto robótico. Entonces, abrirnos a también dialogar entre nosotros, porque si no, también estamos hablando de algo que ni siquiera nosotros entendemos bien. Yo no tengo estudios de informática formales, eso es lo que yo he estudiado por las mías, de lo que yo, pero imaginemos en la calidad de los estudios, aún menos muchos entendedores, y la tecnología que utilizamos, difícilmente podemos enseñarles cómo deben utilizarla o cómo les puede servir.
uso y el entender qué está ocurriendo detrás son cosas diferentes, pero muy de ambas dos, en mi opinión. Eso es lo que sí, profesor. Muchas gracias por Muchísimas gracias, Pedro. Y le damos la palabra a Pedro Luis. Bien, hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo y mis felicitaciones a la doctora María Francisca y al doctor Eric Palma porque este tipo de iniciativas son posibles justamente porque hay una red que incorpora académicos, investigadores e investigadoras a nivel internacional y a nivel nacional, pero necesitamos a alguien que tome esa voz de liderazgo, que sea capaz de cohesionar todas estas fuerzas del intelecto, de la ciencia, del desarrollo y todo lo relacionado con el quehacer de la pedagogía jurídica. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de un diálogo binacional que ya se ha hecho costumbre en estos espacios universitarios, donde la reflexión nos llama a eso, a una cohesión armónica del quehacer de cada uno dentro de las aulas, de cada uno y de cada una dentro de los espacios en los cuales a nivel profesional se desempeña. Así que en esta oportunidad me presento, mi nombre es Pedro Luis Bracho Fuenmayor, actualmente vivo en Chile, soy venezolano y además de ello he tenido la posibilidad de impartir docencia en varios países del mundo. Estuve en Colombia, estuve en Venezuela, en Ecuador y ahora estoy acá en Chile. Además de ello, cuento con redes internacionales donde la investigación y el quehacer no solamente lo he podido desarrollar desde el ámbito jurídico, sino que a propósito de lo que plantea el profesor Pedro Sea, justamente es la interdisciplinariedad, la incorporación de elementos que complejizan nuestra labor en el ámbito universitario, especialmente en eso que es el salto de lo tradicional, de lo dogmático, para poder llegar justamente a eso que necesita la formación de nuestros estudiantes. Actualmente soy profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada acá en Santiago, y allí convivimos con las carreras de psicología y con administración pública, lo cual ha generado un desarrollo armónico de esto que llamamos interdisciplinariedad. Y esto justamente muy de cerca con el trabajo social, cientistas políticos, filósofos, y ha sido un círculo virtuoso que nos ha enseñado a que la pedagogía jurídica va más allá de lo dogmático, del método tradicional, de la enseñanza a través de una clase magistral. Entonces, basándonos en la necesidad imperiosa de ir a la vanguardia de las nuevas exigencias de nuestros estudiantes, porque son ellos los que nos obligan a crecer, a desarrollarnos y a reinventarnos. Si nosotros pretendemos desarrollar una clase monótona, una clase que sea magistral, al mejor estilo de un monólogo, donde nosotros vamos a presentar nuestras experiencias y aprendizajes y los estudiantes van a ser meros receptores, creo que no es la misión de la enseñanza compleja que hoy en día se exige y se necesita a nivel mundial. Entonces, lo primero que quiero plantear para este diálogo es que hay una enseñanza tradicional donde hay un conocimiento fragmentado, totalmente descontextualizado, donde evidentemente la sociedad va avanzando. Y esto implica cambios de orden jurídico, de orden social, de orden cultural, de orden político, que implica que nosotros como académicos debemos ajustar ese proceso de enseñanza-aprendizaje o también denominado formativo a nuestros estudiantes para que esto sea coherente con las necesidades y los contextos contemporáneos. Evidentemente debe estar anclado a la historia y a la realidad que hemos vivido, porque lo que tenemos hoy en día no se trata de algo azaroso, por el contrario, es algo construido como sociedad. Si bien tenemos dilemas éticos y allí planteo como necesario tocar la moral, porque la moral es algo elástico. ¿Hasta qué punto nosotros podemos extender un pensamiento o una práctica si ante los ojos de terceros es algo inmoral o es algo antiético, pero ante mis ojos no lo es, o viceversa? Entonces, evidentemente que esto ha sido fruto de muchos debates, muchas discusiones y que lejos de zanjarse, lo que se hacen es generar más brechas. La inteligencia artificial no ha quedado exento de aquello y evidentemente que su incorporación en el ámbito universitario y especialmente en la docencia, en la investigación, en la enseñanza y el aprendizaje, sin dejar por fuera la parte de la evaluación,
evidentemente que es algo que genera tentación. Tentación porque facilita procesos. Tentación porque el tiempo es algo apremiante. Tentación porque la complejización que a nivel de sistemas de educación superior exige mayor productividad científica, exige mayor número de atención de estudiantes, exige presentación de ponencias, conferencias magistrales, postulación a proyectos de investigación, adjudicación de fondos externos y un sinfín de compromisos, eso sin contar también vinculación con el medio y la gestión, que evidentemente complejizan el quehacer de los que nos dedicamos al ámbito universitario. Entonces, frente a esa situación, y además al cúmulo de ramos que se ven semestralmente, los estudiantes se ven tentados a generar este tipo de prácticas a través de la incorporación no solamente de la inteligencia artificial como una manera de complementar aquello que tienen que realizar los estudiantes, sino que se han pretendido situar en un contexto donde la inteligencia artificial generativa, por cierto, se ha subrogado en el cumplimiento de las obligaciones que deben cumplir todos los estudiantes durante su proceso. Porque si en algo estamos de acuerdo es que los procesos formativos han evolucionado y el centro de atención es el estudiante. Pero a través de la implementación de formas quizás cuestionables de la inteligencia artificial han hecho que el estudiante pase a un segundo plano. Y entonces, a través de un proceso de incorporación, a través de estos lenguajes de programación y todo ello de la inteligencia artificial, más bien lo que ha hecho es, de alguna manera, suavizar el camino de los estudiantes en este proceso, pero ¿hasta qué punto? Al punto tal de que muchas veces los estudiantes lo que hacen de manera autómata es generar este conocimiento a través de la inteligencia artificial, pero no lo han interiorizado. Entonces, si nosotros pretendemos formar estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es no satanizar el uso de la inteligencia artificial por una parte, pero por la otra también brindar las herramientas que sean consonas para que ellos puedan desarrollar ese pensamiento crítico y tengan la capacidad suficiente para abordar eso que la inteligencia artificial nos muestra, que nos enseña y que a su vez nos permite incorporar. Ahora bien, si bien existen diversas latitudes del mundo que no han sido capaces de responder a los nuevos desafíos del uso de la inteligencia artificial, nosotros debemos hacer lo propio para que nuestro quehacer a nivel de las aulas universitarias nos permita que nuestros estudiantes aprendan, pero que también cuestionen. Un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, darle las herramientas, casos concretos, que no solamente nos pueda permitir la transición al uso de la tecnología, sino que también nos permita retomar aquellas prácticas que nosotros, por ejemplo, en la escuela tradicional utilizábamos como estudiantes que nos fueron de utilidad. Entonces, el mensaje es, hagamos una combinación entre aquello que nos funcionó y por ello estamos dedicados a esto, a enseñar para que nuestros estudiantes aprendan, porque nosotros nos formamos en la nueva escuela, nosotros venimos de una escuela tradicional. Pero aquello que aprendimos es importante replicarlo en la actualidad, pero sin satanizar, sin estigmatizar el uso de las nuevas tecnologías y evidentemente partiendo de una manera diferente de ejecutar esa clase magistral, pasando de lo magistral, lo monótono, a algo que sea realmente formativo, que sea trascendental. Y esto implica ser cónsono con las nuevas exigencias, ser cónsono con lo que nosotros necesitamos, pero fundamentalmente coherente con lo que nosotros estamos desde el punto de vista del sistema universitario planteando. Por ello, en el ámbito de las metodologías activas, evidentemente, así como debemos enseñar mecanismos que nos permitan, de alguna manera, no solo cuestionar, sino también generar una línea para poder desarrollar de manera armónica este tipo de incorporaciones, tenemos en el ámbito jurídico que aplicar metodologías activas. Y para ello nos debemos basar en lo pedagógico, en lo andragógico, en lo didáctico, en la enseñanza que nos incorporan las ciencias de la educación y que nos interpela. Porque realmente nosotros no solamente nos vamos a basar en lo disciplinar, porque pudiéramos ser abogados formados desde el punto de vista más dogmático, puro y duro del positivismo, del contenido propio de las normas, pero ese es el propósito que realmente tenemos hoy en día, formar estudiantes que van a desarrollar no un pensamiento para abordar y resolver un caso dentro de 10, 15, 20, 30 años, sino que van a memorizar el contenido normativo a través de la dogmática. Ahí es donde nosotros debemos colocar el foco.
Por ello, es muy importante que a través de la interdisciplinariedad y más concretamente el uso de las tecnologías y estas metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje más servicio como el ámbito de la vinculación con el medio o la empleabilidad, que también es una necesidad hoy en día para nuestras escuelas de derecho y nuestras facultades. Hablar del estudio de casos, pero de una forma organizada, es decir, poder entender cómo vamos a plantear un caso, cómo vamos a desarrollar una teoría del caso y cómo podemos llegar a conclusiones que sean viables, que sean factibles y no una mera expectativa, porque plantearlo como una mera expectativa es simplemente mantener a nuestros estudiantes en un terreno movedizo, no un terreno donde le permita pararse firme para poder desarrollar coherentemente una resolución de un caso. También tenemos simulaciones, juegos de roles, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el aprendizaje colaborativo, a propósito de quien me antecedió, el profesor Pedro, que evidentemente la formación jurídica tiende a ser considerada desde el individualismo. Y esta red de pedagogía nacional e internacional es muestra de que el trabajo colaborativo surte efectos y que además se generan resultados que son palpables. No son resultados que simplemente quedan escritos en un paper o en una conferencia, sino que esta red se fortalece. Es un trabajo de años. Pero si nosotros, los que estamos formados en el ámbito jurídico, lo interiorizamos como nosotros lo hemos hecho y lo exteriorizamos también hacia nuestros pares, es algo que nos van a poder decir, de verdad, esta es la solución. Aprender de experiencias ajenas, pero fortalecer las propias. No negarnos a los hechos que implican cambios significativos, porque hablar de cambio es sinónimo de resistencia. Y en la enseñanza tradicional y la enseñanza clásica del derecho, y en lo más tradicional del proceso formativo educativo, es clases magistrales, resolución de casos, la manera como se resuelve esto con la ubicación sistemática de una norma en un contexto legal, jurídico y simplemente generar una solución. Y esto implica que el aprendizaje colaborativo como una forma nos va a permitir enseñar, nos va a permitir aprender, pero siempre con un pensamiento crítico, reflexivo y consciente del territorio donde estamos realizando nuestras prácticas. Agradezco esto, estos espacios, estas reflexiones, este diálogo y el mensaje que quiero transmitir es que aprendamos de las experiencias de nuestros pares, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Cada experiencia cuenta. Nuestros estudiantes finalmente son el termómetro que nos van a permitir a nosotros de medir la temperatura, de cómo nos estamos acercando a esa sociedad que necesitamos, que merecemos y que juntos tenemos que construir. Muchísimas gracias. Perdón, yo no estoy escuchando nada. Ya Pedro terminó. Ya terminó. No sé si queda alguien más por plantear alguna reflexión. Creo que no. Estaba interesado en saber dónde puedo conseguir tu trabajo. A mí, Sí. yo, mira, ahora presenté para publicar y tenía pensado también yo presenté otro trabajo para el Congreso de Pedagogía, pero pensaba también presentar otro trabajo. La idea es esa. Cuando planteaba María Francisca el tema de las metodologías activas, yo vengo trabajando con los estudiantes, al principio los estudiantes de Derecho Internacional Privado, que ya son colegas, con trabajos finales de investigación, donde son trabajos integrados por 3 a 5 personas, esto desde el segundo cuatrimestre del 2021. Y noté de manera así tremenda, o sea, como muy fuerte, cuando empezaron a utilizar el ChatGPT.
Y Claro. dije, claro, no, se notó, viste, te notás en la forma del título, todo, en como... Entonces dije, bueno, hay que cambiar la estrategia docente y bueno, entonces lo que me propuse es enseñar a elaborar, bueno, continuar el trabajo colaborativo porque ellos tienen distintas fechas, plazos, ya se los entrena con, digamos, el tema del tiempo en los abogados y abogadas, que es fatal, digamos, a distintas entregas y es un trabajo de escritura colectiva a través de un documento de Drive, ellos tienen fechas, y sobre, en ese caso, temas de derecho internacional privado, principalmente casos. Primero fueron trabajos de investigación en general, pero luego fueron casos. Casos de la vida real, es decir, o sea, y algunos, bueno, hipotéticos, donde ellos tomaran, sobre todo de sentencias importantes, sentencias emblemáticas de derecho internacional privado, por ejemplo, en materia de gestación por sustitución, temas de protección internacional de la niñez, fueran desglosando distintas preguntas. La forma de hacer, sabiendo que usan, principalmente usan Gemini, ChatGPT, fueran, digamos, elaborando prompt, digamos, bien reflexivos, bien, digamos, donde plantearan estos 7 pasos que yo les planteaba, digamos, de cómo elaborarlo, Para plantear los pasos tienes que tener conocimiento y tienes que haber tienen que, investigado antes. exacto, en realidad es un trabajo de investigación previo, Sí. ¿no? Del Para marco poder elaborar el normativo, prompt. claro, marco normativo, marco jurisprudencial y marco doctrinario, utilizando dentro de lo doctrinario los index, digamos, los trabajos que están indexados. Entonces, primero se le da toda una formación en investigación. Y luego, finalmente, culmina el trabajo con una exposición presencial, donde ellos se constituyen, digamos, como docentes y, digamos, presentan su trabajo, lo cual es riquísimo porque, digamos, otra persona le tocó otro tema, y entonces de esa manera ellos se apropian también de ese conocimiento que fue, digamos, haciéndose en un proceso que fueron, digamos, elaborando, es decir, dura el cuatrimestre este trabajo final de investigación. El cuatrimestre y después en la etapa de exposición. Dentro de todo fuimos, digamos, al principio yo era como una suerte de vigilancia, a ver si usaban la IA, y dije, no, hay un cambio de paradigma, yo me tengo que adaptar, y de esa manera eh, pudimos un poco lograr esto de que promover ese aprendizaje y demás. Eh, yo me quedo con lo que dijo, por ejemplo, María Cecilia, que también eran las preocupaciones, el tema esto de, hay un libro de Gianni Varoufakis que es Tecnofeudalismo, que marca un poco un cambio de distribución de poder entre Sí. 5 y está bueno un poco también dar un poco de contexto de eso para que se entienda de qué estamos hablando, de cómo se crean los datos de entrenamiento. eh, Así que desde ese lugar el trabajo, bueno, tuvo que ser ayornado, pero se vio enseguida cuando empezaron a usar la IA y entonces de esa manera cómo hacer, desde crear la ficha bibliográfica, que es una de las primeras instancias, cómo se crea la ficha bibliográfica, cómo hacer la pregunta al prompt, es decir, cómo crear el prompt para determinar la idea central, las definiciones principales, bueno, todo eso en un, digamos, donde, digamos, desde nuestro lado docente, como equipo, lo que hacemos es, digamos, guiar ese aprendizaje colectivo, ¿no? Donde hay muchas peleas en el grupo, pero de esa manera, bueno, y después que culmina con una exposición. Eso fue, digamos, volviendo a la pregunta de María Francisca, ¿no? Bueno, qué interesante, Erika. Un minuto perdí el sonido, no escuché, en un minuto me perdí de la salida de Pedro hacia la conversación, cómo continuó. Ya hemos compartido entre todos los convocados una posición. Entonces, la pregunta que queda ahora es ¿qué
pudiéramos investigar, qué temáticas son las que pudieran surgir. Porque lo que queremos consolidar es no solamente desarrollar o compartir experiencias, sino que como investigadores, el propósito sería qué temáticas de investigación pueden ser interesantes. Yo escuché algunas cosas, tuvimos en algunos momentos problemas de conexión, algunos detalles, pero creo que hubo aportes de todo el equipo que presentó hoy día, ¿no? Eh, y eso implica desde pensar la relación general, ¿no es cierto?, del contexto y cómo esto va de alguna manera el planteamiento pedagógico, qué lineamientos debiéramos tener a propósito de las tensiones del contexto para la preservación de los derechos humanos. También está el tema de la integridad académica y los comités y el avance en la ética, que son temas que son, yo creo que son tan necesarios y que los estoy viendo en el campo de la profesión, en el campo de la investigación y en el campo de la docencia. O sea, cómo es que vamos a fortalecer lo humano con buenas prácticas, ¿ah? Y la integridad académica y la integridad en general, yo creo que es un gran tema. Eh, a propósito de lo que trabaja el profesor Edgar, ¿no? De cómo es que vamos en este tiempo en el que lo humano es lo que está en boga, en lo que finalmente ante la inteligencia artificial surge lo humano con tanta fuerza. Bueno, y no por menos, ¿no? La encíclica papal que surge, ¿no? Y que hace esta denuncia desde el campo de la fe, desde el campo de la religión, para nosotros los que estamos aquí en América Latina, ¿no? Y que venimos de tradiciones históricas católicas. Y estos son temas que nos interpelan a los latinoamericanos. Y luego, temáticas que tienen que ver con el impacto jurídico de la inteligencia artificial y cómo esto va a mediar también en el contenido que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar los contenidos ahora que aparece la IA? Eso está permeando en muchas disciplinas del derecho. O sea, yo creo que desde el derecho constitucional, pero que aquí hay debates, hay un montón de cosas y unidades y temas que se pueden tratar a lo mejor dialogando el derecho en nuestros propios programas con la IA, ¿no? En fin, estoy poniendo ideas que surgen a partir de lo que pude escuchar. Entonces les doy la palabra en el sentido que abrir una línea de investigación en esta temática en el área de la docencia también es pensar, nosotros colocamos las metodologías activas, pero bueno, el paso que sigue es decir, bueno, es la formación jurídica, ¿no? Como decía Pedro, entre la relación entre enseñanza y aprendizaje, que finalmente todos aprendemos y nos formamos. Creo que es muy interesante esa óptica que propone Pedro, ¿ah? Lo que presentaba. Todos estamos aprendiendo, estudiantes, profesores, es una formación común. No es solo un actor quien decide, somos todos que vamos formando, ¿no? Eh, bueno, en esto hay un diálogo, ¿no? Desde cómo se usa para aprender, cómo se usa para enseñar, en qué momento, con qué graduación. ¿Ah? Entonces, en esa medida es que abro la palabra para cómo les gustaría que fuera esta línea, qué podríamos, qué temas les interesan. ¿Por dónde les gustaría que fuera? Hagamos esta como lluvia de ideas, simplemente, esto es informal, como les decíamos, esto es, quiero conversar un poco, qué es lo que me tiene a mí preocupada, por ejemplo, yo ando pensando en el ser humano, ando pensando en la ética, en cómo es que fortalezco personas más buenas, amorosas, buenos seres humanos, cómo es que me voy a hacer cargo de eso. Para mí es un temazo, es un tema y que se da en la convivencia y justamente en usar adecuadamente a la integridad académica para mí es un temazo, por ejemplo. Pero bueno, eh, abro el universo de mundos, de procedencias distintas, hay gente de distintos países, por eso son diálogos binacionales, hay gente de Chile, de Colombia, de Argentina, ¿no? O sea, tenemos y gente que está acá que en realidad ha visto muchas realidades y puede abrirse aún más. Hay gente que no habló, por ejemplo, me imagino que la profesora Fabiana Coradi también viene de algún contexto, tiene ideas, quiere compartir, porque somos académicos los que finalmente llegamos aquí y nos interesa abrir una línea.
Y por último, por favor, anoten mi teléfono, lo repito, el doctor Edgar Córdoba todavía no escribe, más 569-834-17522 para que yo pueda abrir este WhatsApp común y estas preguntas y estas ideas, después les voy a pedir que entre todas las volvamos a escribir en este WhatsApp, ¿no? ¿Qué es lo que me llevé? Lo escribimos en este WhatsApp y vemos qué pasa, vemos qué pasa. Está totalmente abierto a lo que como académicos queramos hacer. Abro la palabra entonces para que llenemos de ideas, lluvia de ideas, de posibles investigaciones. Profesora Fabiana Coradi se presenta, por favor, y un poco Tal. su percepción, Buen su impresión. día, ¿qué Buen tal? día. Yo en realidad soy casi una mera oyente. La doctora Erika Bauer, que participa conmigo en el Observatorio de Enseñanza del Derecho, nos cursó la invitación y bueno, solamente mi comparencia aquí es para los fines de escuchar, pero no obstante eso, sí voy a pensar a ver qué propuesta puedo formular. Les cuento para un poquito para que me conozcan. Yo soy profesora de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero me dedico especialmente a enseñarle a los futuros abogados a trabajar en el área civil y comercial. Yo soy juez civil y comercial y ellos trabajan conmigo en una etapa, ya sea en la etapa de grado, como también los abogados jóvenes que terminan y vienen al juzgado, porque desarrollamos mucho la clase en el mismo juzgado donde estoy a cargo. E incluso se conectan a las audiencias todas las semanas, a las audiencias reales. Es decir, que si bien tiene participación la IA en nuestro desarrollo de las clases, ellos la incorporan, no el docente, pero no obstante ello, no es tanto porque es otro vínculo el que desarrollamos y es más orientado a lo que comentaba la doctora Elguera Rosas. Estamos tratando de formarlos en valores, en formarlos en cómo ejercer la profesión, la relación con el colega, con el tribunal y además con el cliente, que estamos viendo, por lo menos este último tiempo, que se debe reforzar, porque en definitiva son los destinatarios del servicio de justicia. Entonces, bueno, la verdad me vine a enriquecer con lo que ustedes comentaban, pero bueno, no quedaba mal que no me presentara, pero es como de acompañar a la doctora Erika en su exposición y bueno, y escuchar todos los comentarios que ustedes hacen y si puedo aportar algo, obviamente que les levantaré de nuevo la mano y les diré. Gracias por permitirme participar. Muchas gracias, profesora Fabiana. Por favor, intégrese a lo que vamos a reflexionar, porque bueno, en los tribunales también el uso de la IA está siendo a veces muy cuestionable, ¿no? Cómo usarlo, cómo avanzar en esta integridad, en la integridad de nuestro comportamiento, es tan necesario. Así que bienvenida, profesora. Muchas gracias, profesora Erika, por invitarla y este espacio está abierto para eso, para que más académicos y académicas y académicas se integren a nuestro trabajo. Bueno, damos la palabra. ¿Qué ideas? Hagamos esta lluvia de ideas. Podríamos partir, no sé, María Cecilia, ¿qué se te ocurre? ¿Qué temas te gustaría investigar? ¿Por dónde irían las cosas? Sí, bueno, como lo mencioné antes ya, la universidad tiene una postura de enfocarse en la integridad universitaria. Y para eso se estableció este año un programa que es transversal, como había dicho Pedro Sea, no somos solo abogados. La verdad es que hay dos abogados, una abogada que es bibliotecóloga, entonces ella está viendo más énfasis con temas de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, industrial. Evidentemente hay un experto en inteligencia artificial y tenemos un experto en bases de datos, ambos ingenieros, y hay un abogado que es experto en
la normativa relativa a datos personales y modelos de prevención. Entonces, es transversal y lo que busca es que se haga una política y obviamente nuestra intención es implementar este programa y poder ir viendo cuánto esto impacta, por ejemplo, en las mejoras en las prácticas, en tanto de enseñanza de pre y posgrado, en enseñanza y capacitación a los estudiantes, que también ya les hemos hecho este año y el año anterior, em, el mejor uso de esta herramienta dentro de la educación y también un resguardo del proceso de investigación, ¿no es cierto? Que efectivamente eh, los papers, los libros que salgan, em, den cuenta de el uso de la IA, cómo se utilizó, em, evitar temas de eh, Establecer como trazabilidad, ¿no? sí, La trazabilidad que trazabilidad del... sí, que no es fácil porque yo que he ido a distintos encuentros y a distintas clases, esta idea de que no hay que pedirles los prompts, eso no sirve de nada. Pedirle antes para ver, porque si yo puedo poner el mismo en la IA y no va a salir el mismo resultado. Entonces al final del día, igual teníamos sistemas para ver. Por ejemplo, utilizamos el Turnitin, pero tampoco sirve, ¿verdad? Eso no sirve para ver si detectaría, no sirve, se utilizó y fue un desastre, porque al final, claro, salía con resultados tan altos que al final íbamos a reprobar a todo casi toda la cohorte. Y tampoco sirve porque básicamente, claro, evidentemente va a durar un porcentaje alto, entonces estamos buscando formas consideramos que al final del día, como siempre, es mejor em, entregar herramientas éticas y de integridad a aquellos que usan la IA con esta lógica de humanizarla. Y así que nosotros esperamos que con esto, a través de la implementación de este programa, poder levantar datos, información de aquello que vayamos decidiendo implementar o descartando implementar. Así que va a ser un proceso largo, como recién estamos partiendo, pero la institución ha decidido hacer eso. Y para ir terminando, desde el punto de vista personal, yo también les comenté que para mí lo relevante tiene que ver con cómo resguardamos que estas tecnologías y estas nuevas fuentes que afectan el derecho de alguna manera tengan las mismas lógicas de defensa de la democracia y respeto a los derechos humanos, porque al final del día estamos en este riesgo, ¿no es cierto?, de que el monopolio al final sea respecto a estas 5 empresas que van a definir qué es cuál es la información, cuál es la versión del conocimiento que ellos quieren que nosotros tengamos y como la universidad, obviamente uno de sus valores es el pluralismo, para nosotros eso es muy relevante, para mí personalmente es muy relevante y lo pienso necesariamente desde un desafío del derecho constitucional. Entonces esas son como las dos líneas que vuelvo a proponer. Gracias, María Cecilia. Te voy a pedir que lo pongas en el WhatsApp para que puedan hacerse match. Por ejemplo, cuando se hace investigación y el proceso de internacionalización de la investigación implica, por ejemplo, investigación de investigadores de distintos países en una misma investigación. Es muy bien visto de distintos países en una misma investigación y eso fortalece la internacionalización. Y pues puede resultar súper, a lo mejor algún match con alguien más que quiere unirse. No necesariamente es a propósito de las instituciones, porque a veces hay que firmar a nombre de la institución, pero uno puede sacar sus temas de las instituciones siguiendo la línea institucional, que también puede resultar pertinente para lo que la institución quiere lograr. En fin, hay tantas decisiones de investigación interesantes. Entonces, invitar a que por favor me manden WhatsApp, no he recibido todos, para que yo pueda pedirles que después suban sus temas y hagan match, si quieren, ¿no? Algunos match y puedan surgir quizá alguna investigación. Edgar, Bueno, sí, visto que el tema es bastante complejo, yo pensaría que una buena solución, por lo menos administrativa, para avanzar en un proyecto es más bien trabajar en forma de programa de investigación y no de un proyecto.
porque creo que el tema tiene varias dimensiones. Una dimensión filosófica que tiene que ver con el concepto de educación en el marco de todas estas transformaciones de las que hemos hablado. Eso puede ser, digamos, un esfuerzo de revisión por parte de algunos de nosotros. En segunda instancia, tiene una dimensión pedagógica o de proceso de enseñanza-aprendizaje, donde a su vez se subdivide en la construcción de contenidos, mallas curriculares y procesos de evaluación, que por supuesto son distintos. Otra dimensión es la dimensión, digamos, de la realidad sobre la cual vamos a investigar, ¿no? ¿Cuál es esa realidad que circunda ese proceso de aprendizaje y selección del objeto a propósito de aprender derecho y de comprender el derecho? Y, por supuesto, tiene una dimensión tecnológica, técnica, de tecnología educativa, que estaría, digamos, en las posibilidades que tiene esta tecnología emergente de servir de elemento viabilizador del proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo del derecho. Yo creo que esas son 6 dimensiones clave para poder construir un programa de investigación a prima Muchísimas facie. gracias, Edgar. Esta mirada general yo creo que justamente organiza y le da sistematicidad a todo lo que estamos proponiendo y a renglón seguido se me ocurre preguntar, ¿alguien tendrá fondos como para que hiciéramos una publicación? A partir incluso de lo que estamos dialogando hoy día, podríamos pensar directamente en publicar algo. Si alguna de las instituciones de ustedes tiene los fondos, bueno, desde allí se coordina un libro y nosotros todos aportamos. Dejo abierta esa Pues sí, posibilidad. esa posibilidad no está descartada. Yo creo que podemos averiguar en nuestras instituciones y recomendar. Las posibilidades están dadas. En el caso de mi universidad, esa puerta no se cierra. Muy Bien sea para interesante. un libro que sea una compilación de nuestros trabajos para entender esta materia, a través de esta u otras dimensiones. Esto lo he dicho yo así, bueno, pensando en frío acá, perdón, pensando de manera priorística aquí, pero pudiera ser un ejercicio de reflexión que nos diéramos un tiempo y nos vamos a encontrar como para definir un programa, ¿no? Cada uno de nosotros, nuestras universidades o países, pudiera abordar uno de ellos u otros que ahora mismo no lo estamos planteando. Vale, muchísimas gracias. Claro, una muy buena manera de empezar de manera muy concreta, porque a veces los programas son mucho más complejos y sistémicos, es partir con una reflexión de nuestros campos de investigación, con un libro y de ahí armar el proyecto como obra a mediano y largo plazo. Son propuestas y son ideas que voy dejando sobre la mesa. Profesor Edgar, si usted consigue fondos, sería maravilloso. Profesor Bracho. Bien, sí, maravilloso. Maravilloso, eso sería espectacular porque no solamente daría cuenta de algo que hacemos en nuestro día a día y en lo que es el desarrollo de 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 nuestra labor como profesores, profesoras, investigadoras e investigadores relacionados con el ámbito de la pedagogía jurídica y el quehacer del derecho. Así que por mi parte voy a hacer las consultas pertinentes, pero estimo que podría ser viable que pudiéramos hacer un libro colectivo donde cada quien pudiera generar un capítulo de libro y en función de ello poder sistematizar el quehacer de la pedagogía jurídica de cara a los nuevos desafíos, donde pudiéramos abrir el abanico de lo que son lo pedagógico, de lo filosófico, pero también de las nuevas tecnologías, la interdisciplinariedad, las metodologías activas y todo esto que implica un proceso complejo de cara a las nuevas exigencias de la realidad universitaria y los diversos contextos internacionales. Entonces creo que sería una Sin perder de experiencia vista que esto es en maravillosa. torno a la IA. Esto es Así, en torno a la IA. así es. Entonces sería Maravilloso. maravilloso. Voy a hacer las respectivas consultas, mi estimada doctora María Francisca, y le confirmo tan pronto tenga la respuesta. Sacamos la Maravilloso. convocatoria, Y seamos participamos como y muy avanzamos. concretos, porque ya aquí hay un montón de actores académicos que asistimos, y de aquí surge un libro.
O sea, Vale, perfectamente, a propósito de los diálogos binacionales, podríamos tener un primer producto, por lo menos esta línea de trabajo, y nos ponemos a trabajar con fechas, con plazos, y hacemos algo que nos interese, ¿no? Maravilloso, Pedro. maravilloso. Erika, ¿tú tenías la mano levantada también? Sí, no, yo un poco compartí, me parece maravilloso la posibilidad de volcar, digamos, las reflexiones que tenemos acá en estos diálogos en un libro. Eh, Mi línea de investigación está vinculada con los procesos de enseñanza-aprendizaje con perspectiva de derechos humanos. O sea, a mí lo que más me interpela un poco también lo que planteaba María Cecilia, el tema de la integridad y cómo digamos, promover el aprendizaje de las herramientas de la IA con una formación ética y protectora de los derechos humanos, ¿no? Y del sistema democrático. Eso es lo que más me interpela y bueno, y eso es lo que vengo trabajando. Nosotros desde el Colegio de la Abogacía, que también tenemos un espacio en el Instituto de Derechos Humanos, venimos realizando una serie de charlas, de exposiciones sobre la articulación entre la IA y los derechos humanos que están en YouTube, pero bueno, con distintos temas, obviamente, como desde el punto de vista de si tiene regulación, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, penal. eh, bueno, hemos convocado varios especialistas en distintas áreas del derecho para hablar desde el sistema Compass bueno, a cualquier a la utilización del ChatGPT, por ejemplo. Pero sí, obviamente que el tema de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos es fundamental, porque si un juez, una jueza, un operador jurídico van a dictar sus sentencias basándose en, digamos, en la inteligencia artificial, miren qué cuestión, ¿no? O sea, el propio operador, eh, digamos, tiene que utilizarlo de manera ética y nosotros que estamos en la cocina del derecho, en la cocina, digamos, en la formación, después de aquel operador que luego va a impactar tan fuertemente en un ciudadano, es importante que todo lo que tenga que ver con la ética, el respeto a los derechos humanos, el sistema sea lo primordial, en este caso para mí. Maravilloso, muchísimas gracias, Erika. Yo creo que se pueden armar duplas de investigación, María Cecilia, ¿cierto? Con Erika, dialogar. Por eso está este WhatsApp común para quienes todavía no estén en la red de pedagogía jurídica. Nosotros tenemos una página web. Ahí está, tienen que mandar una carta, un correo electrónico pidiendo ingresar para que como integrantes de la red también esta publicación sea desde la red de pedagogía jurídica, sea desde los diálogos binacionales y sea también una manera como nos planteamos nosotros desde aquí frente a la temática, que yo creo que también eso es algo bien importante como de tratar de fortalecer con estos diálogos. Y bueno, estas duplas y estas posibilidades de conocer académicos, académicas de otros lugares, internacionales. Asunto que andamos buscando todos nosotros, todas nosotras, y creo que ese puede ser un aporte concreto de la unidad de pedagogía jurídica, de nosotros con el profesor Enrique Eduardo Palma, y de lo que vamos a visualizar luego en el Congreso, que nos permite entonces una difusión mayor en muchos contextos ya en varios continentes. Ahí ya logramos un impacto en los latinoamericanos mayores. Recuerden que siempre nuestro proyecto es, nosotros los latinoamericanos estamos pensando y somos un foco en el planeta que está pensando temáticas de este tipo. Entonces así nos van a poder leer, revisar, y es un poco lo que tratamos de aportar nosotros desde el sur. Es un poco la mirada que tenemos todos nosotros los que estamos dentro de la red. Bien, creo que por asuntos de tiempo estamos. Quienes no me han puesto WhatsApp, voy a decir ahora antes de terminar. Edgar, no tengo el WhatsApp tuyo, no me has puesto nada. Tengo aquí, Yo creo que es mi número en el chat, mi número de teléfono en el chat de aquí del...
A ver, déjame anotarlo antes de irme, porque si no vamos a perder el Si contacto. quieres se lo dicto, se lo dicto. Déjame, voy a inmediatamente. Más, dímelo, a ver, Más voy a ver, no, espérate, porque si no va a salir publicado por todo el planeta. Eh, déjame revisar. el segundo, porque el primero me equivoqué. No lo tengo acá. ¿Lo puedes volver a poner? Sí, pero anótelo, yo se lo Es dicto, que no se preocupe. tienes que poner para everyone. Ya, díctamelo, no importa. 50, Y ¿ya? 7, Espérate, 30, de nuevo, más para el WhatsApp, 57, ¿ya? ¿verdad? Que es el código de Colombia. 304 246 6850. ¿Lo Déjame ver notó? si te llega. Déjame ver, te voy a mandar inmediatamente. Ya, te mandé No, un WhatsApp, ¿te llegó? ya va. Qué Sí, increíble. Mira, qué correcto. automático, perfecto. Te vamos a agregar. ¿Alguien más no está? Tengo el de María Cecilia, tengo el de Erika. Fabiana, ¿me diste tu WhatsApp? ¿No te escucho, Fabiana? ¿Estás muteada, Fabiana? ¿Quieres que Sí, te sí, integremos al sí, WhatsApp? sí, sí. Sí. Es más Dame tu 50, WhatsApp. ¿Más? más 54 ¿Ya? 221 459 0219. Fabiana Coradi. Ya, Fabiana, te lo mandé. Dime si te llegó. Sí, sí, ya Eh, estamos conectadas. perfecto. Tengo el de Edgar, de Pedro, de María Cecilia. eh, bien. De Pedro también, de otro Pedro también lo tengo. Bueno, y José Zawatki debe ser un estudiante que está aquí con nosotros. Eh, José, un placer que nos hayas acompañado. ¿Mm? Si quieres saludar y porque vamos a cerrar en este momento. Vale. Bien, queridos colegas, ha sido un placer. Recuerden lluvia de ideas y financiamiento del libro, fechas para nuestro libro y a ejecutar. Es lo mejor, que lo Bien, transformemos. muy bien. Recuerden integrarse a la red de pedagogía jurídica. Se los voy a copiar el link para que soliciten ingresar a la red. Un abrazo, un placer muy grande. Gracias por acompañarnos. El profesor Palma les manda muchos saludos y seguimos en contacto. Un abrazo fraterno. Un Cuídense mucho. abrazo. Feliz día para todos. Gracias por la Feliz día. invitación. Chao, muchas Desde Colombia. gracias. Saludos. Chao. Muchas gracias, saludos, que estén Hasta muy bien. luego.